programa, grabamos esto y después yo subo el video, así ustedes pueden volver a consultarlo, o bien la gente que no puede conectarse hoy lo pueda ver después. Y vamos a la presentación. Acá. Bien, ahora sí. Hoy vamos a seguir hablando de las cuestiones metabólicas. El otro gran proceso metabólico bioquímico que ocurre en la célula, importantísimo, es la respiración celular. La última clase vimos la fotosíntesis, hoy nos toca la respiración celular. En la fotosíntesis vimos que la organela estrella era el cloroplasto, ahora nuestra organela estrella va a ser la mitocondria. Va a ser la organela de las células eucariotas, donde se producen la gran mayoría, o las fracciones más importantes de la respiración celular. Así que acá tienen un esquema, la de abajo es una fotografía electrónica de una mitocondria real, de una célula eucariota. La de arriba es una representación tridimensional de lo que se está viendo en el corte de abajo. Ya vamos a ir viendo cuáles son las partes y qué función cumple cada una de esas partes. Bien. Entonces, esto es un poquito para hacer una especie de repaso. Ya hablamos de la respiración celular, dijimos que son una serie de reacciones mediante las cuales la célula degrada moléculas orgánicas y produce energía. Esto quiere decir que es un proceso, es una vía metabólica catabólica, ¿sí? Ahora voy de moléculas más complejas, moléculas orgánicas de gran tamaño, a moléculas más simples. Y en ese proceso de ir de moléculas complejas a moléculas simples, se van rompiendo enlaces químicos y se va liberando energía. Energía que la célula va a almacenar para después cumplir con su desarrollo y sus funciones vitales. Entonces, todas las células vivas llevan a cabo la respiración celular para obtener la energía necesaria para sus funciones. Todas las células respiran, todas las células necesitan obtener energía a través de algún proceso respiratorio. Usualmente se usa glucosa como materia prima, la cual se metaboliza dióxido de carbono y agua, produciendo esa energía que se almacena como ATP, trifosfato de adenosina, adenosin trifosfato. Insisto de nuevo, este proceso catabólico es exactamente inverso a la fotosíntesis. ¿Se acuerdan que en la fotosíntesis usábamos dióxido de carbono, agua más energía lumínica para formar glucosa? Ahora vamos en sentido inverso. Vamos a usar la glucosa y la vamos a romper sus enlaces. Se va a liberar dióxido de carbono, se va a liberar agua y se va a almacenar energía en forma de ATP. Cuando en la fotosíntesis se consume energía del sol, en la respiración celular se libera energía que se almacena en el ATP. Entonces, esto que les estoy contando, perdón, se volvió loco esto. Ahí está. Esto que les estoy contando está en este diagrama, no sé si lo ven animado o no ustedes en el... se ve que en la mitocondria entra el oxígeno atmosférico, se libera dióxido de carbono y agua, que son exhalados en la respiración. Bien. Y se genera energía que se va a almacenar en forma de ATP. Ahí está, bueno, abajo está un poco la descripción de lo que les estoy diciendo. O sea, la respiración celular, insisto, ocurre en todas las células de los seres vivos, en todas las células existentes, ya sea vegetal, animal, procariota, eucariota, todas las células hacen respiración celular. ¿Quiénes no hacen respiración celular? Los virus, por ejemplo. O sea, un virus no tiene mitocondrias adentro. Entonces, o sea, si una de las premisas para definir la vida es que realice respiración celular y que obtenga energía del medio, el virus no obtiene energía. Hace 2 clases atrás alguien me preguntó cómo hacía para obtener energía el virus. El virus no hace respiración celular, va a utilizar energía almacenada o obtenida por la célula huésped, por la célula a la que va a infectar, digamos. Entonces, acá abajo está la aclaración, la realizan todos los seres vivos, vegetales y animales para poder llevar a cabo sus funciones vitales. A modo de resumen previo, como para que veamos con qué nos vamos a encontrar cuando hablamos de respiración, arriba está la fórmula resumida. Tengo en el lado de los reactivos, de los sustratos, glucosa, tengo el oxígeno,
se van a producir una serie de pasos metabólicos, son muchas reacciones químicas, no es una simple reacción, sino que de nuevo es una cadena de reacciones que van a producir dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. Todos estos pasos, que forman parte de la respiración celular, están catabolizados por enzimas específicas, ¿sí? Lo mismo que siempre, lo mismo que venimos diciendo desde hoy, desde que empezamos con metabolismo. Cada reacción química que ocurre dentro de la célula está mediada, catalizada, favorecida por una enzima específica. Bien, como para ir mostrándoles un panorama general, en el esquema de abajo tenemos el celeste es fuera de la célula, gris es todo adentro de la célula. ¿Sí? Ven que se ve el citosol, el citoplasma en la parte gris, está la membrana celular que separa lo que es interno y externo, adentro y afuera de la célula. La glucosa ingresa a la célula. ¿Y de dónde viene esta glucosa? Esta glucosa es transportada, por ejemplo, en los organismos multicelulares, en los mamíferos, por ejemplo, por poner un ejemplo, en nosotros, la glucosa viene transportada en el sistema sanguíneo, ¿sí? En el sistema circulatorio. O sea, yo, por ejemplo, me como una tostada en el desayuno. Esa tostada va al sistema digestivo, en el sistema digestivo hay enzimas que van a empezar a degradar y a romper enlaces y a simplificar esa glucosa. La tostada está hecha de harina, la harina viene de los vegetales, tiene un gran contenido de hidratos de carbono y de almidón. El almidón son polimerizaciones de glucosa. Entonces, el sistema digestivo lo que hace es romper ese almidón, esos hidratos de carbono, en monómeros. Esos monómeros van a ser glucosa. Esa glucosa es absorbida en el intestino delgado y pasa al torrente sanguíneo, pasa a la sangre, ¿sí? Entonces, el sistema circulatorio, el sistema sanguíneo, lo que va a hacer es repartir en todas las células del cuerpo esa glucosa que uno obtuvo con el desayuno, en la tostada. Esa glucosa llega entonces a cada una de las células. Acá tenemos una célula, por ejemplo, que va a recibir esa glucosa. La glucosa es ingresada y ocurre todo un primer paso que se llama glucólisis. Glucólisis o glicólisis, es lo mismo. Esto que está acá, que tenemos acá. Este primer paso son, de nuevo, una serie de 10 reacciones químicas, todas mediadas por encima, y la glucosa se empieza a romper, se empieza a catalizar, se empieza, digamos, a convertir en compuestos más simples. Recuerden que la glucosa es un hidrato de carbono de 6 carbonos, ¿sí? Entonces, empieza a hidrolizarse, empieza a cortarse, y se empieza a liberar ATP. La glucólisis rompe la glucosa en el citoplasma y produce ATP. Otra cosa que produce, muy importante, es algo que ya vimos en la fotosíntesis, que es el poder reductor, el NADH. ¿Se acuerdan? Nicotinamina, adenina, difosfato, reducido. Estoy viendo que hay preguntas en el chat. Exacto, sí es una pregunta del TP. O sea, ¿dónde se produce la glucólisis? En el citoplasma. ¿Dónde se produce la glucólisis en las células eucariotas? En el citoplasma. ¿Dónde se producen las procariotas? En el citoplasma, porque no hay otra cosa que no sea citoplasma en las procariotas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Recordemos, procariotas no tenemos sistemas de membranas, no tenemos organelas, no tenemos un núcleo, así que todo lo que tiene que ocurrir pasa en el citoplasma o puede pasar en la membrana plasmática, digamos, en la membrana que separa el medio interno del medio externo en la bacteria. Así que ahí ya tienen una pista de una de las preguntas del TP. Bien, a ver que tengo gente en espera. Ahí está. Producto de la glucólisis voy a tener entonces ATP, poder reductor, y un compuesto que se va a llamar piruvato, o ácido pirúvico, lo van a encontrar también. El ácido pirúvico puede seguir dos vías. Se va a ir, por un lado, puede ir, digamos, hacia las mitocondrias y terminar el proceso de respiración celular, o puede hacer otros procesos que se van a llamar fermentación, y también los vamos a describir brevemente. Por ahora quedémonos con esto, vamos a ir entrando en detalle en cada uno de estos pasos, ¿sí? Entonces tengo glucólisis en el citoplasma. Esta vía es lo que ocurre en la mitocondria. De la glucólisis, perdón, se obtiene el piruvato puede ir a la mitocondria, hacer su vía, o puede quedarse en el citoplasma y seguir otra vía, digamos. Así que tenemos un camino que se bifurca, dos opciones posibles. Esto no me voy a detener mucho porque ya lo vimos. Lo que estoy acá es contándole nuevamente acerca del TP, del ATP. O sea, ¿se acuerdan que ya hablamos del ATP? Esta es la tercera vez que hablamos del ATP. El ATP como almacenador de energía en su forma cargada y en su forma descargada.
Así que en esta diapositiva en realidad quedó redundante con otras que ya vimos. Se presenta y se cuenta acerca del ATP. Otro componente importante de toda la respiración celular, como les decía, va a ser la mitocondria. Es equivalente al cloroplasto en su función, digamos. Tenemos el esquema arriba y la fotografía electrónica abajo. La mitocondria ahora son una membrana adentro de otra membrana. Y todo eso adentro del citoplasma. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que cuando hablamos del cloroplasto también teníamos una membrana interna y una membrana externa, y adentro estaban los tilacoides apilados en las granas? Ahora tenemos una membrana interna, una membrana externa, y la membrana interna se repliega sobre sí mismo, forma estos pliegues, esto que se llaman crestas mitocondriales, esto que está acá señalado como crestas, son como pliegues de la membrana interna hacia el interior de la mitocondria, ¿sí? Tenemos todo lo que está en celeste, se llama matriz mitocondrial. Hay un espacio entre la membrana interna y la membrana externa. Sí, acá por ejemplo se ve, esta es la membrana interna, esta es la membrana externa, y acá se ve que hay un espacio intermembrana, acá está señalada. Y después, o sea, en la membrana están, digamos, se ubican, se colocan, están instaladas en la membrana la enzima que llamamos cuando vimos la fotosíntesis, la ATP sintetasa, esa bomba de protones que producía ATP, de nuevo está presente en la membrana interna, digamos, de las mitocondrias. Y acá en el esquema no se ven, pero también en la membrana interna, como ocurría en la membrana tilacoide, hay proteínas transportadoras de electrones. ¿Sí? Por ahora quédense con esa información, después vamos a ver cómo trabajan esas proteínas transportadoras de electrones. Otra cosa importante que les va a llamar la atención, porque no lo vengo mencionando hasta ahora, pero las mitocondrias también tienen ADN. Yo me van a decir, pero ¿cómo? O sea, vos nos dijiste que el ADN estaba en el núcleo de la célula eucariota. Sí, es cierto. En el núcleo de la célula eucariota está el ADN. En las mitocondrias también hay ADN. Ese ADN también tiene genes que codifican para proteínas. Esas proteínas se traducen adentro de la mitocondria. ¿Sí? Pasa que, bueno, son proteínas que van a cumplir con funciones dentro de la mitocondria. O sea, las proteínas que están en la membrana interna de la mitocondria son codificadas por el ADN de las mitocondrias. Todo esto entra en el examen. Sí, lamento comunicar, sí. O sea, el nivel de detalle que les estoy contando no. O sea, sí me interesa que sepamos después cuáles son los pasos de la respiración celular. Este, no, no lloren, por favor. No al nivel de detalle que por ahí que voy a contarles algunas reacciones químicas. Me interesan más los pasos conceptuales, no me interesan tanto los nombres. Insisto Claro, con no esto, ¿no? tan O sea, profundo como los trabajos prácticos, a eso me refería. sí, 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 sí. Sí, tratemos de eso, yo quiero que ustedes encuentren el nivel de profundidad resolviendo los trabajos prácticos. O sea, mi criterio es, si yo lo puse en la consigna o lo pregunté en un trabajo práctico, también lo puedo preguntar en el parcial. O sea, esa es como digamos, mi vara, digamos, o sea, mi tope de hasta dónde puedo exigir en profundidad de conocimiento, ¿sí? Voy a decirlo, o sea, por vez número 20, me parece, pero de nuevo, no perdamos tiempo en memorizar nombres específicos de compuestos químicos, nombres de enzimas, no. O sea, hay algunas que sí me interesan. Por ejemplo, la ATP sintetasa es importante. Trabaja en la fotosíntesis, trabaja en la respiración celular, está bueno que la conozcamos. Pero como les digo, por ejemplo, la glucólisis son 10 pasos. No me interesan los nombres de las 10 enzimas que actúan en cada uno de los pasos. ¿Sí? Estoy leyendo a Evelina, el método científico nos puede guiar a qué darle más bolilla cuando termine con ese tema. Claro que sí, sí. Otra aclaración importante que les quería hacer es que mi proyección es ver si podemos terminar o quedar cerca de terminar hoy con respiración celular. La semana que viene tenemos mínimo 2 clases, eventualmente si hacen falta hacemos 3, y hacemos todo de repaso. O sea, y vamos viendo, digamos, todos los temas que van a entrar en el examen parcial, y por supuesto traigan su lista de consultas y de preguntas, así ponemos todo sobre la mesa, lo compartimos y cada uno puede ir evacuando dudas. Y podemos, por supuesto, volver a ver algún tema en particular o lo que haga falta. A mí me quedó la sensación de que la última clase que tuvimos de fotosíntesis
y esta de respiración celular son complejas, porque es mucha información, son muchos pasos, entonces como que bueno, lleva un tiempo también asimilar y decantar tanta información, así que ahora quedó en cancha de ustedes, lean, busquen. eh, Justamente esto de la asimilación de toda la información que estuvo dando todas estas clases, por ahí se nos, si bien estamos presenciando las clases y lo escuchamos y vemos los trabajos que está mandando, el hecho de que el 30 tenemos el examen es como que se disipa un toque más sí, de sí, ponerle atención. Por eso entiendo lo que usted está diciendo y creo que a mis compañeros también le está pasando lo mismo. sí, 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 sí. No, comprendo perfectamente. Así que tranqui, vamos la semana que viene a volver a retomar algunos temas y volver para atrás y no vamos a incorporar temas nuevos, por supuesto, vamos a trabajar sobre todo lo que ya está sobre todo lo que ya está dado, lo que estamos trabajando. Así que tranqui, porque, o sea, vamos a volver sobre estos temas. Y yo entiendo, porque me pasa a mí también, o sea, yo no puedo entender toda la fotosíntesis o toda la respiración celular en una semana, en 2 clases por Zoom, encima de esta forma, o sea, así que es sumamente comprensible y tengan paciencia y estén tranquilos. Este, Ahí digamos, participando de estas clases y bueno, y evacuando dudas, vamos a poder encontrar cuál es el nivel, digamos, de profundidad de los temas que me interesa que manejen, digamos. Bien, ¿sigo? Entonces, ya les conté un poquito qué pinta o cómo está formada la estructura de la mitocondria, ¿sí? Es bastante similar en estructura al cloroplasto. ¿Qué no tiene? No tiene clorofila, no tiene los tilacoides y no absorbe energía lumínica, digamos. ¿Qué sí tiene? Tiene todo un sistema de proteínas y de enzimas y de compartimentos en estas 2 membranas que le van a permitir almacenar energía en forma de ATP, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una ATP sintetasa, tiene una enzima que fabrica ATP. O sea, digamos, fabrica energía almacenada en un compuesto químico. Bien, yo les contaba que después de la glucólisis se producen, o hay 2 opciones o 2 caminos metabólicos posibles. O sea, en la glucólisis que ocurre en el citoplasma, obtengo ese piruvato, va a la mitocondria o se queda en el citoplasma y sigue haciendo otras cosas. Eso va a depender de si es una respiración aeróbica o una respiración anaeróbica. ¿Qué significa aeróbico? Significa que hay presencia de oxígeno, ¿sí? Una respiración aeróbica es ese tipo de respiración, esa vía metabólica en la que interviene el oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno? El oxígeno es atmosférico. El oxígeno fue inspirado por el sistema respiratorio. Cuando yo inhalo aire atmosférico y lo estoy mandando a los pulmones, de nuevo los pulmones lo que están haciendo es captar el oxígeno atmosférico y distribuirlo a todas las células del cuerpo gracias al sistema circulatorio. De nuevo, como les conté que pasa con la glucosa, lo mismo pasa con el oxígeno. El oxígeno debe ser entregado a todas las células del cuerpo. ¿Y de dónde viene? Del sistema respiratorio, que se encargó de tomar ese oxígeno de la atmósfera. Pasa a veces que tenemos condiciones anaeróbicas, o sea, condiciones de no oxígeno, ¿sí? O sea, son condiciones en las cuales no tengo oxígeno disponible o bien lo tengo en presiones parciales muy bajas, en bajas concentraciones, y ahí entro en casos de respiración anaeróbica, en ausencia de oxígeno, ¿sí? La respiración anaeróbica la hacen algunas procariotas, algunas bacterias que no utilizan oxígeno y que pueden vivir en ambientes sin oxígeno, o incluso, vamos a ver, en algunos casos excepcionales, en las células de eucariotas de nuestro cuerpo, también se producen situaciones de respiración anaeróbica. Ahora vamos a ver cuándo. Entonces, vuelvo al paso 1 de la respiración celular, hablamos de la glucólisis en el citoplasma, ocurre en todas las células vivas. Acá, de nuevo, es lo que ya les venía contando, es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa, con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. ¿Qué hace la glucólisis? Corta a la glucosa en 2 partes, en 2 moléculas de piruvato. La glucosa tiene 6 carbonos, yo la corto a la mitad y obtengo 2 piruvatos. Los piruvatos tienen 3 carbonos cada uno. Este piruvato, como les decía, puede seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. De ese corte de la glucosa a piruvato obtengo ATP, ¿sí?
de la glucólisis, o sea, se utilizan 2 moléculas de ATP, hay procesos que son anabólicos, que gastan energía, pero se producen 4. Entonces, yo gasto 2, pero produzco 4. Entonces mi ganancia neta es de 2. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, por eso la vía total, final, los 10 pasos de glucólisis, terminan siendo catabólicos, terminan siendo exergónicos, digamos. O sea, si bien yo necesito invertir 2 ATPs, esa inversión de ATP se me van a convertir en 4 ATP ganados. Así que por eso la vía es catabólica. Lo otro que se produce es lo que les decía, el poder reductor. Los protones, este hidrógeno sin electrón, junto con los electrones que se liberan, se unen al NAD y forman NADH. Esto es poder reductor. Pensemos en lo que hablábamos del poder reductor en la fotosíntesis. A ver, tenemos un compañero en espera. No lo veo, che. Me parece que ya lo incluimos, debe estar adentro. Y la glucólisis es anaeróbica, no depende del oxígeno, ¿sí? O sea, no hace falta que haya presencia de oxígeno para que se produzca la glucólisis. Es oxígeno independiente. De nuevo, estos son los 10 pasos de la glucólisis. No me interesa entrar en detalle porque, como les dije, no me interesa que veamos estos nombres. Lo que sí me interesa es que acá, ven, está la glucosa de 6 carbonos. Van pasando cada uno de los pasos. Cada nombre, hexocinasa, fosfoglucosa isomerasa, fosfofructosa sinasa, cada uno de esos son enzimas, los nombres que están en azul. ¿Sí? Ven que cada paso está catalizado por una enzima específica. ¿Qué obtengo? Acá obtengo poder reductor, el NADH más protones. Acá gasto 2 ATPs. Y acá obtengo ATP. Acá también obtengo ATP, ¿sí? Acá y acá. Entonces, y como producto final obtengo el piruvato. Este compuesto de 1, 2, 3 carbonos. ¿Sí? A la glucólisis entra la glucosa con 6 carbonos. De la glucólisis sale el piruvato con 3 carbonos. Esto sale por 2. Tengo un piruvato 1 y un piruvato 2. Acá me muestra uno solo, ¿no? Pero son 2 piruvatos que se obtienen porque es cortar a la glucosa justo a la mitad y obtengo 3 carbonos por un lado y 3 carbonos por el otro. Está bien, listo, joya, ya está dentro de Delphi. Bien, listo, no más con esta diapositiva. Lo que les contaba recién, la glucosa, esto estamos en el citoplasma, se produce la glucólisis, 10 reacciones sucesivas, se las mostré recién en la diapositiva anterior, obtengo 2 piruvatos, el piruvato sigue 2 caminos posibles, perdón, acá hay 3 caminos posibles. Una es la condición anaeróbica. A ver si ahí está. Tenemos en condiciones anaeróbicas, me voy para la derecha, y esto se produce un compuesto que se llama lactato, no importa, y también en condiciones anaeróbicas se produce la fermentación alcohólica en levaduras y puede producir etanol. Esto del lactato es en condiciones anaeróbicas en las células, por ejemplo, en las fibras musculares de... Volvió a la vida. ¿Estamos? Creo que fui yo, Sí. Sí, está andando muy mal el internet mío, el de casa hoy. ¿Eso es Cotesma? Y sí, tengo contesma, pero tengo un ancho de banda bastante reducido. Y lo comparto con los vecinos. Ah, Bien. ah. Creo que volvió como si nada. O sea, está grabando. ¿Estamos todos? ¿Todas? Creo que sí, ¿eh? Voy a cortarle la cámara. Me voy a sacar yo a ver si podemos aprovechar mejor el... Ahí está. Bueno. No pasa nada acá. Seguimos.
Igual de todas formas el Zoom me va a cortar creo que en 5 minutos también. Bueno, les estaba contando de esta diapositiva. Salimos de la glucólisis, obtenemos 2 piruvatos. Estos 2 piruvatos van a seguir 2 vías posibles, o una vía aeróbica o una vía anaeróbica. Dentro de las vías aeróbicas está lo que ocurre en la mitocondria. Dentro de las vías anaeróbicas hay 2 opciones, o se produce una fermentación o se produce una conversión a lactato, ¿sí? Brevemente, la conversión a lactato ocurre en las fibras musculares. Por ejemplo, una condición anaeróbica es cuando uno está haciendo mucho ejercicio, ¿no? Está muy exigido o está corriendo durante muchas horas. ¿Y qué pasa? El suministro de oxígeno no es suficiente para las células musculares. O sea, hay tanta energía que se está quemando, que se está produciendo, hay tanta respiración celular que no alcanza el oxígeno que uno inhala en la respiración. Entonces, se produce una condición de anaerobiosis, o sea, de baja de oxígeno o baja de suministro en las células musculares. Entonces, esas fibras musculares van a entrar en una vía anaeróbica, y que va a ser una serie de reacciones químicas que van a producir estos compuestos que se llaman lactato, y que van a entregar ATP extra, ¿sí? Además del ATP que se obtiene por glucólisis, se va a obtener un ATP por esta conversión de contracción muscular a lactato. Esto pasa, ¿vieron cuando uno hace mucha actividad física y al otro día le duele todo? O sea, le duelen los músculos del cuerpo, o siente que le tiene dolor corporal muscular. Básicamente lo que está pasando en las fibras musculares es una acumulación de cristales de lactato. El lactato se acumula, se cristaliza en las fibras, y es lo que le produce a uno el dolor después de hacer mucha actividad física. ¿Por qué? Porque en esa actividad física entró en vías anaeróbicas, el oxígeno que inhaló fue insuficiente para quemar la glucosa por vías aeróbicas, y entonces las células musculares también hicieron vías anaeróbicas, ¿sí? Obtuvieron ATP quemando piruvato que vino de la glucosa por vías anaeróbicas, además de las vías aeróbicas, ¿no? El oxígeno que uno inhaló se gastó en la vía aeróbica y además hizo respiración anaeróbica. La otra condición anaeróbica es la fermentación, y esta es la fermentación por excelencia, es la que nos permite, por ejemplo, hacer cervezas artesanales o levaduras y panes, ¿sí? Las levaduras hacen fermentación alcohólica en condiciones de anaerobiosis, o sea, sin oxígeno, no dependen del oxígeno. O sea, tampoco les hace nada si está el oxígeno, no lo utilizan simplemente. Entonces, un ejemplo de vía de respiración celular anaeróbica es la que hacen las levaduras, y el ejemplo que tenemos clásico es, por ejemplo, para hacer la cerveza artesanal, es una fermentación alcohólica, o para hacer, digamos, una masa de pan, que también es una fermentación por levaduras. La vía aeróbica, la vía cuando tenemos oxígeno disponible, es la que va a ocurrir en las mitocondrias, ¿sí? Y es la que hacen los animales, plantas y muchos microorganismos en condiciones aeróbicas, digamos, con oxígeno. Bien. Estamos todos, ¿no? Me preocupa estar hablando solo, o sea, porque se escucha mucho silencio. A ver. Bien, perfecto. Ahí me confirmaron que están. Sí, estaba un poco asustado. Esto no me va a interesar, esta diapositiva es un poquito fina, la vamos a dejar. O sea, básicamente lo que estaba contando es... sí, perfecto, acá estamos. Menos mal, sí, no. Escuchaba tanto silencio que digo, se fueron todos. Sí, no, bastante bien. Yo pensé que porque tenían el parcial mañana, dije, uy, hoy no se va a conectar nadie, pero son 21. Así que ya en un ratito, en 20 minutos, los dejo que se pongan a estudiar matemática, no se preocupen. Bueno, les contaba de esta diapositiva, esta no me interesa mucho. Simplemente, de nuevo, estamos en la célula eucariota, en el citoplasma, se produce la glucólisis. La glucólisis me da
2 piruvatos o ácido pirúvico, como está acá, ácido pirúvico y piruvato es exactamente lo mismo. Es ese compuesto de 3 carbonos que obtuve como producto de la glucólisis. ¿Qué hace ese piruvato, ese ácido pirúvico? Se convierte en otro compuesto que se llama acetilo, me interesa, y se une a una enzima que se llama coenzima A. Entonces esto forma un complejo que se llama acetilcoenzima A. Es esto que está acá, acetil-CoA. Solamente es un detalle, esto me interesa porque el acetilcoenzima A es lo que va a entrar a la respiración celular adentro de la mitocondria, ¿sí? Esto entra a la mitocondria y va a seguir haciendo respiración celular aeróbica. ¿Qué pasa? Adentro de la mitocondria, el